El padre Octavio Alberto Valderas Rangel es sacerdote salesiano. Es profesor normalista por la Escuela Normal Anáhuac, con licenciatura en Filosofía por la UNIVA, licenciatura en Desarrollo Humano por UNAD y doctorado en Teología Espiritual por la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, Italia. Desde 1985 ha participado como docente en diversas instituciones universitarias: Universidad Intercontinental, Universidad Pontificia de México, Instituto Salesiano de Estudios Superiores en la Ciudad de México, ITESO, Universidad Marista e Instituto Salesiano en Guadalajara, Instituto Mexicano de Psicociencias, y por supuesto en nuestra querida Universidad Antropológica de Guadalajara. Desde 1995 a la fecha, participa como profesor invitado en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, Italia. Logra conjuntar y atender por periodos alternos su estancia como docente en Italia y en Guadalajara, en esta institución de UNAM. Dedicado a la docencia, conferencista, imparte cursos y talleres, además de orientador espiritual. Es autor de 3 libros: Síntesis metodológica para la elaboración de trabajos científicos, Espiritualidad en la teología de la liberación y Libertad interior, nombre de esta conferencia. Invitamos al padre Octavio. En su experiencia mediante la observación del comportamiento humano, se da cuenta cómo el ser humano con frecuencia quiere modificar en su persona algún aspecto de su propia vida y no lo logra por la carencia que existe precisamente de libertad interior, aun cuando nadie se lo pide. Esto lo motiva a escribir sobre este tema. Padre. De todos ustedes para compartir algo en esta hora y media, hora 40 minutos sobre libertad interior. Y de inmediato quisiera iniciar el tema, no sin antes expresar cómo vamos a distribuir el tiempo de esta hora 40 minutos. En una primera parte, en primer momento, les voy a expresar una serie de conceptos que se refieren al tema en cuestión. Después, con la intención de que la última parte responda a lo que quien está aquí presente quisiera o se le presenta como punto interrogante, entonces, más o menos a la mitad del tiempo, yo les voy a pedir que en pequeños grupos o quien esté cerca comente lo que se ha expresado, lo que me haya interesado, pero sobre todo que genere preguntas interrogantes, de modo tal que la última parte, como respuesta a esas preguntas, pudiera ser el contenido con el cual concluyamos. Bueno, nuestro tema entonces es libertad interior. La primera cosa que nosotros nos preguntamos sería ¿qué es eso de libertad? Personalmente considero que es una de las palabras que, como otras tantas, ejemplo amor, ejemplo felicidad, etc., son usadas muy frecuentemente con la creencia de que se comprende, pero que al preguntar qué es lo que significa esa palabra, poca gente la puede responder. Igualmente, entonces, con la palabra libertad me parece que esto sucede. Creo que posiblemente si preguntara qué es libertad, la mayor parte de las personas diría: soy libre cuando hago lo que yo quiero hacer, lo que yo decido hacer. Por lo tanto, libertad prácticamente equivaldría a ausencia de coacción externa. Entonces, generalmente uno diría: yo no soy libre cuando alguien me obliga. Si no me obligan, entonces yo soy libre. Y eso es lo que entendería por ausencia de coacción exterior. Pero ¿realmente será eso? Por ejemplo, si yo quiero manejar un avión, ¿lo puedo hacer aunque nadie me coacte o me lo prohíba? Naturalmente que no, a menos que aprenda a guiar un avión. O por ejemplo, si ahorita se me ocurre operar a alguien de ustedes del corazón, porque yo decido hacerlo y que nadie me coaccione,
Si alguien se anima, con mucho gusto, ¿no? Entonces, ¿podría hacerlo solo porque yo quiero? Diríamos que no. Por lo tanto, nosotros podemos no ser libres aun cuando nadie nos obligue. Por lo tanto, digamos que la carencia de libertad no está fuera de la persona, sino que está en ella misma. Y esta es la razón por la cual a la palabra libertad, en este caso, le hemos puesto una especie de adjetivo, libertad interior. Dicho en otras palabras, puede ser que yo no sea capaz, yo no sea libre en determinadas cosas, porque las cadenas que me impiden serlo están dentro de mí. Y en ese sentido, entonces, tendríamos que decir que la palabra libertad o el evento libertad solamente existe si yo no solamente no tengo coacción externa o interna, sino también si me habilité, si me hice capaz de algo. Quizá durante la conferencia me refiera en diferentes momentos a una metáfora, ya lo he hecho con la operación del corazón o con lo del avión, ¿no? Manejar un avión. Pero vamos a poner otro ejemplo un poco más sencillo, más al alcance de la mano. Si yo quiero tocar en piano una sinfonía y nunca he aprendido a tocar piano, naturalmente que yo no soy libre de tocar piano, o al menos de tocar una melodía bien hecha en piano. No soy libre ahora. Pero puede ser que dentro de 5 años sí sea libre de tocar piano. Solamente que en estos 5 años yo tengo que hacer algo. Tengo que aprender a tocar piano. Por eso diríamos que yo soy libre de ser más libre o de no serlo. En otras palabras, en el futuro, dentro de 5 o 10 años, puede ser que yo esté en grado de elegir cosas, de hecho, que ahora no puedo elegir. Pero debo elegirlo, curiosamente. Bueno, entonces, en ese sentido, nos damos cuenta que la libertad no es tan sencilla. Yo elijo ser más libre, no solamente elijo actos libres. Y por esto conviene que recordemos algunas cositas que nos dice, por ejemplo, la filosofía. Los conceptos que voy a expresar ahora después son retomados por aquellos psicólogos que en el siglo XX se han ocupado del desarrollo de las personas, de la salud psicológica. Por ejemplo, Viktor Frankl, por ejemplo, Abraham Maslow y otros. Pero antes que ellos, lo dijeron ya los filósofos antiguos. Ellos decían que para hablar de libertad es preciso tener en cuenta 2 polos. Ser libres de coacciones y ser libres para algo. Con los ejemplos que he puesto al inicio de esta conferencia, hemos tenido en cuenta las 2 cosas. Sin embargo, alguna cosita quisiera todavía especificar. Por ejemplo, el primer polo. Para que yo sea libre, debo ser libre de coacciones. Y en ese sentido, podríamos hablar de libertad en diferentes niveles. Por ejemplo, si a mí me amarran o me encadenan físicamente, a mí me falta la libertad física. Y entendería por libertad física el hecho de que me quitaran esas cadenas. Yo me sentiría libre psicológicamente si quedara libre de las coacciones o impulsos inconscientes o motivaciones inconscientes que me guían sin yo quererlo. Si quiero hablar de libertad política y social, entonces tendría que referirme a la ausencia de coacciones ilegítimas por parte de la autoridad civil o de la autoridad política. Y en ese sentido diríamos que la primera parte, el primer polo de la libertad, es la libertad de impedimentos para ser libre. Sin embargo, falta la otra parte, y es la libertad para, capacidad para hacer algo. Los ejemplos iniciales se han referido sobre todo a este segundo aspecto, libertad para algo. Y ya hemos comentado que para que yo pueda ser libre para algo, necesito ser capaz de ejecutarlo. Si no soy capaz de ejecutarlo,
tampoco soy capaz de decidirlo realmente. Puede ser que yo diga, yo quiero hacerlo, pero de que lo diga a que lo pueda hacer, hay una grandísima distancia. Y aquí entonces la pregunta sería, yo quiero ser libre ¿para qué? Incluso podríamos preguntarnos, ¿qué caso tiene ser libre? ¿Quién nos manda a ser libres? Ser libres, ¿no? Porque más adelante vamos a ver que el camino hacia la libertad no es sencillo, puede ser pesado y largo. Las personas que caminan hacia la libertad algo deben encontrar de valioso. De otra forma, no emprenderían ese camino. Entonces, hay un para qué. Aquí haría yo una pregunta, aun cuando dentro de algunos minutos les voy a pedir a ustedes que me interroguen a mí sobre el tema que ahora estoy presentando. Pero mientras yo haría una pregunta, no para que sea respondida. Pero la pregunta sería, ¿alguna vez nosotros conscientemente hemos elegido libremente algo que se refiera a nuestra capacidad humana? En otras palabras, nosotros podemos haber elegido una carrera, un arte, un deporte o cualquier otra cosa que requiera ser aprendida. Yo quiero aprender esto, yo quiero aprender esto. La pregunta sería si alguna vez nosotros nos propusimos aprender a ser mejores como humanos. En el caso de que la respuesta fuese afirmativa, vendrían otras preguntas. Concretamente, ¿qué tengo que aprender para ser mejor como humano? Si yo quiero aprender a tocar piano, sé qué tengo que hacer. Si en cambio yo quiero aprender a ser mejor humano, no es tan claro que sepa qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Bueno, entonces, todavía antes de seguir adelante, no quisiera dejar esta diapositiva sin leerla. En este sentido, entonces, ser libre indica la capacidad para determinarse a sí mismo con el fin de alcanzar ciertos objetivos que el individuo mismo se ha prefijado. Si no soy yo el que fijo mis objetivos, no soy libre en la elección de mis objetivos. Por lo tanto, hacemos a un lado la coacción, la presión, etc., siendo consciente de las implicaciones morales quiere decir humanas en este caso, o si gustan ustedes, responsables, ¿no? Y de las consecuencias prácticas que tales acciones tienen en su vida y en la de los demás. Este es un intento de síntesis de lo que se entiende por libertad desde una perspectiva, casi podría decir, psicofilosófica o psicoantropológica. Es lo que Viktor Frankl decía, la libertad no puede estar separada de la responsabilidad. Libertad y responsabilidad serían las dos caras de la única moneda. Por eso, refiriéndose a los Estados Unidos, decía, he visto que han construido la estatua de la libertad y estoy esperando que construyan la de la responsabilidad. Porque para él era muy claro que una no podía existir sin la otra. Y en ese sentido, por responsabilidad entendemos no solamente la elección de los objetivos que vamos a querer alcanzar, sino también la conciencia de lo que ello va a implicar, que un poquito más adelante le vamos a llamar fortaleza, y de las consecuencias que aquello va a tener. Entonces yo soy responsable de todo ello. En este sentido podemos definir la libertad como la facultad mediante la cual el ser humano, considerado en su totalidad biopsicoespiritual y social, es consciente de ser la causa de sus propias acciones y es capaz de guiar y controlar sus facultades sensibles y motoras. Quisiera ejemplificar estas expresiones. Cuando una persona me hace la vida de cuadritos, ¿será realmente la otra persona la que me hace los cuadritos? ¿O la otra persona hace lo que puede y yo hago los cuadritos? Sí. Es decir, o cuando una persona me quiere hacer sentir mal, yo no tengo ninguna